Las luces de la sala de conferencias privada de la Torre Meridian de San Francisco brillaban contra los altos ventanales, reflejándose en los gemelos dorados del traje a medida de Adrian Santoro, que se encontraba de pie ante los hombres allí reunidos. No se trataba de accionistas ni inversores en el sentido convencional. Eran socios, compañeros en empresas que existían en los espacios entre lo legal y lo necesario. Hombres cuya lealtad se había comprado con respeto y se mantenía mediante el poder. Adrian había hecho esto innumerables veces antes, dominando las salas con nada más que su presencia, su voz grave que hacía que los hombres adultos se inclinaran hacia adelante para captar cada palabra. Pero esa noche, algo estaba fundamentalmente mal. Su voz, normalmente firme y deliberada, vaciló a mitad de la frase. Una mano se llevó instintivamente al pecho, con los dedos presionando la camisa de seda, como si intentara contener algo que intentaba escapar. Frunció el ceño con confusión y dolor. Su postura, siempre tan controlada y mesurada, se volvió inestable. Y entonces, sin decir otra palabra, sin la ceremonia que exigía su reputación, Adrian Santoro se derrumbó. La sala estalló. No con exclamaciones de un público curioso, sino con el caos organizado de hombres entrenados para responder a las crisis. Las sillas se arrastraron, aparecieron los teléfonos, se dieron órdenes con voces que transmitían la autoridad nacida de años de manejar situaciones que no podían resolverse con ayuda convencional. Pero esto era diferente. Esto no se podía arreglar con dinero, influencia o palabras cuidadosas en los oídos adecuados. En cuestión de minutos, Adrian fue sacado por sus propios hombres. Rocco y Enzo flanqueando la camilla como guardias que protegen a su rey, incluso cuando yacía inconsciente. Las sirenas que finalmente llegaron resonaron en la noche de San Francisco, pero para entonces la sala de conferencias había sido despejada, la reunión borrada como si nunca hubiera ocurrido. La habitación del hospital en la que Adrian despertó le parecía una prisión. Paredes blancas y estériles, el zumbido opresivo de las máquinas que monitorizaban cada latido de su corazón fallido, luces fluorescentes que hacían que todo pareciera descolorido y sin vida. Parpadeó lentamente, con la mente luchando contra la niebla de la medicación y el shock, esforzándose por reconstruir cómo había llegado a ese momento. Entró una doctora, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso, peinado hacia atrás, y unos ojos que habían dado demasiadas malas noticias como para ofrecer falsas esperanzas. Llevaba una carpeta como si fuera un escudo y hablaba con la cuidadosa precisión de alguien que conoce el peso de cada palabra. Señor Santoro, comenzó con voz clínica pero no desagradable. Las pruebas han confirmado nuestros hallazgos iniciales. Cáncer de páncreas en estadio 4, avanzado y agresivo. Adrian la miró fijamente, con el rostro impasible, la máscara de control que había llevado durante décadas negándose a deslizarse incluso ahora. ¿Opciones de tratamiento? Su voz era áspera, poco más que un susurro, pero aún conservaba esa cualidad de autoridad que hacía que la gente respondiera. La expresión de la doctora no cambió. En esta fase, el tratamiento sería, en el mejor de los casos, paliativo. Estamos hablando de aproximadamente 6 meses, quizás menos, dependiendo de la progresión. 6 meses. Las palabras flotaban en el aire como humo, asfixiantes e ineludibles. Adrian no dijo nada. Se limitó a mirar al techo, como si allí estuvieran las respuestas que su cuerpo ya había rechazado. La doctora continuó con los detalles sobre el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos, pero su voz se desvaneció en el ruido de fondo. Cuando finalmente se marchó, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el de una celda al cerrarse, Adrian permaneció inmóvil. 6 meses, medio año. 180 días para reconciliar toda una vida de decisiones, de poder acumulado y enemigos creados, de puentes quemados y relaciones sacrificadas. Había construido un imperio a la sombra de negocios legítimos. Había creado una red que se extendía desde los muelles de San Francisco hasta los áticos de Manhattan. Había sobrevivido a retos que habrían destruido a hombres menos fuertes. Había negociado con personas que consideraban la violencia
como una herramienta más de negocio, había tomado decisiones que le habían mantenido despierto algunas noches y le habían convertido en quien era todas las demás. Pero nada de eso importaba ahora. No tenía esposa. Las relaciones en su mundo eran complicadas en el mejor de los casos, peligrosas en el peor, y nunca había permitido que nadie se acercara lo suficiente como para importarle. No tenía hijos, ni legado más allá del propio negocio, y este sería repartido y distribuido en cuanto él falleciera. Sus padres habían muerto hacía años, su madre por enfermedad, su padre por la misma vida que ahora se lo reclamaba a él de otra manera. Su único hermano, Marcus, un abogado corporativo de Manhattan, que en otro tiempo había sido su aliado más cercano, llevaba casi una década sin hablar con él. Una decisión empresarial que había salido mal, un desacuerdo sobre métodos y moralidad, y el silencio que siguió se habían endurecido hasta convertirse en algo que ninguno de los dos sabía cómo romper. Adrian tenía todo lo que la mayoría de los hombres soñaban con poseer, y en aquella austera habitación de hospital se dio cuenta de que no tenía nada en absoluto. De vuelta en su residencia del barrio de Pacific Heights, el silencio se sentía diferente a como lo había hecho antes. No era tranquilo, sino opresivo. La casa en sí era todo lo que Adrian Santoro representaba, la elegancia del viejo mundo mezclada con un poder discreto. Aquí no había arquitectura moderna de cristal y acero. En su lugar había gruesos muros de piedra, madera de caoba oscura por todas partes, pesadas cortinas que mantenían a raya el sol de California e iluminación que provenía de lámparas de latón en lugar de LED empotrados. La ama de llaves, la señora Chen, lo recibió en la puerta con preocupación grabada en su rostro curtido. Llevaba 30 años trabajando para la familia Santoro y conocía a Adrian desde que era un niño que aprendía el negocio familiar de la mano de su padre. Bienvenido a casa, señor Santoro, dijo en voz baja, con cautela, sabiendo que algo había cambiado, pero sin atreverse a preguntar. Él asintió con la cabeza, sin dar explicaciones ni tranquilizarla. Adrian pasó por delante del salón formal, con sus muebles de cuero y viejas fotografías familiares en marcos de plata, y por delante del comedor, con una mesa con capacidad para 12 personas, pero en la que rara vez se sentaba nadie, y entró en su estudio. El estudio era su santuario, la única habitación de la casa que realmente sentía como suya. Paneles de madera oscura, estanterías del suelo al techo llenas de primeras ediciones e historias familiares, un enorme escritorio que había pertenecido a su abuelo y el débil aroma persistente de puros y whisky añejo. Se sentó en la silla de cuero detrás del escritorio y se quedó mirando al vacío, con la mente cuidadosamente en blanco, porque pensar significaba sentir y sentir significaba reconocer lo que le estaba pasando. Pasaron las horas. La puesta de sol se filtraba a través de las pesadas cortinas, tiñendo la habitación de tonos ámbar y sombras. La noche cayó con sus sonidos familiares. El tráfico lejano, alguna que otra sirena, el susurro del viento entre los viejos árboles que bordeaban la propiedad. Finalmente, incapaz de soportar más el silencio y sus propios pensamientos, Adrian se levantó. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Su cuerpo ya empezaba a traicionarlo en pequeños detalles. Salió del estudio con pasos inciertos como nunca antes, hasta que la encontró en el pasillo. Amelia. La joven estaba arreglando flores frescas en un jarrón de cristal, con movimientos cuidadosos y precisos, completamente absorta en la sencilla tarea. Tenía 23 años, era pequeña y delgada, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta, vestida con ropa sencilla que primaba la funcionalidad sobre la moda. Llevaba 3 años trabajando en su casa, desde que tenía apenas 20, y en todo ese tiempo había sido una presencia constante, tranquila, amable, siempre ahí, pero nunca entrometida. Adrian la había notado como se nota el mobiliario o el papel pintado, como parte del telón de fondo de la vida cotidiana. Pero ahora, de pie en el pasillo, con el reloj de la muerte sonando en su cabeza, la miró de verdad. La miró de verdad. Había algo en su porte, una gracia natural mezclada con una cautelosa reserva.
Su rostro, cuando se concentraba, mostraba una especie de inocencia que parecía imposible en su mundo. No era ingenuidad. Había trabajado demasiado y visto demasiado como para ser ingenua, sino una cualidad de bondad que de alguna manera había sobrevivido intacta. Amelia, dijo, rompiendo el silencio con su voz. Ella levantó la vista, sorprendida por su repentina presencia. Sus ojos se abrieron ligeramente, no por miedo, sino por preocupación. En 3 años, rara vez le había hablado directamente más allá de simples instrucciones, y nunca con tanta intensidad. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó ella con delicadeza, dejando las flores en el suelo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró, a esta joven que había existido en la periferia de su vida, y sintió que algo cambiaba en su pecho que no tenía nada que ver con el cáncer que le devoraba el páncreas. «Llevas 3 años trabajando aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Ella asintió lentamente, sin saber muy bien a dónde quería llegar. «Sí, señor, desde que tenía 20 años. Háblame de ti. Antes de esto». Amelia parpadeó, sorprendida por la pregunta personal. «Yo, antes limpiaba oficinas en el centro. Cuidé de mi abuela hasta que falleció. Tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes». Su voz era suave pero firme, con la fuerza tranquila de alguien que había aprendido pronto a ser resiliente y lo llevaba como una armadura. Adrian asintió y luego señaló hacia su estudio. «Ven conmigo. Necesito hablar contigo». Ella dudó, con expresión de confusión, pero obedeció. En su mundo, cuando Adrian Santoro pedía algo, la gente obedecía. Pero también había algo en su tono, algo vulnerable bajo la autoridad, que la hizo seguirlo sin miedo. En el estudio, le indicó que se sentara en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Ella se sentó en el borde, con las manos cruzadas en el regazo, esperando con la paciencia de alguien acostumbrado a estar en segundo plano, a escuchar más que a hablar. Adrian se sentó pesadamente, sintiendo de repente cada uno de sus 42 años. Miró sus manos por un momento, el anillo de oro con el escudo de su familia que llevaba desde el funeral de su padre, y luego levantó los ojos para encontrarse con los de ella. «Los médicos me han dado 6 meses», dijo con un tono seco y definitivo. «Sin negociación, sin remedio, solo tiempo que se acaba». Amelia contuvo el aliento de forma audible y se llevó la mano a la boca instintivamente. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de compasión instantánea. «Lo siento mucho, señor», susurró, con palabras apenas audibles, pero cargadas de auténtico pesar. Adrian observó su reacción, vio el auténtico dolor que sentía por un hombre al que apenas conocía, y algo en su pecho se apretó aún más. «No quiero morir y ser olvidado, Amelia», dijo con voz baja y áspera. «Quiero dejar algo atrás, algo vivo, algo que lleve mi sangre adelante cuando todo lo demás haya desaparecido». Ella ladeó ligeramente la cabeza, sin entenderlo todavía, pero empezando a intuir a dónde quería llegar. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente. «Quiero un hijo», dijo él, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila. «Mi sangre, mi nombre. Quiero que tú lo perpetúes cuando yo ya no esté». El silencio que siguió fue absoluto. Amelia lo miró fijamente, con una expresión que pasaba de la conmoción a la confusión y la incredulidad. Abrió los labios, pero no le salió ningún sonido. El reloj de la repisa de la chimenea hacía tic-tac, y cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. «Señor, yo», logró decir finalmente, con la voz quebrada. «Nunca, nunca he estado con nadie antes». La confesión salió a borbotones, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza y algo más profundo, la vulnerabilidad de compartir algo tan personal con un hombre que existía en un mundo completamente ajeno al suyo. Adrian asintió lentamente, sin sorprenderse. De alguna manera lo sabía. Había percibido la inocencia en ella, la forma en que se comportaba con una especie de pureza que era poco común en sus círculos. «Lo sé». Se extendió un silencio más entre ellos, pesado y complicado. Las manos de Amelia temblaban visiblemente ahora, y su respiración se aceleró.
Siempre pensé, susurró con voz quebrada, que cuando me entregara a alguien sería por amor, que significaría algo más que solo biología. La expresión de Adrian se suavizó de una manera que pocas personas habían presenciado. Los rasgos duros que lo definían parecían difuminarse, revelando algo humano debajo, algo capaz de comprender exactamente lo que le estaba pidiendo que sacrificara. No pido amor, dijo en voz baja, solo confianza y la oportunidad de dejar algo real atrás, algo que sobreviva a los errores, al imperio y al nombre. Solo un hijo, una parte de mí que sea inocente y nueva. Amelia se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo de madera. Dio un paso atrás, con la mente claramente acelerada y el corazón latiendo tan fuerte que él podía ver cómo le saltaba el pulso en la garganta. No es algo que pueda decidir ahora mismo, dijo con voz temblorosa, pero firme. Necesito tiempo. Necesito pensar. Por supuesto, respondió Adrian, sin moverse de su silla. Tómate todo el tiempo que necesites. No estoy tratando de forzarte, Amelia. Te lo estoy pidiendo. Hay una diferencia. Ella se dio la vuelta y se marchó rápidamente, sus pasos resonando en el pasillo, desvaneciéndose mientras subía las escaleras hacia su pequeña habitación en el tercer piso. Adrian permaneció en su silla, solo en la luz ámbar de su estudio, mirando fijamente la puerta por la que ella había desaparecido. Su corazón, ya frágil y débil, se sentía más pesado que nunca. La casa que una vez le había hecho sentir poderoso ahora parecía un mausoleo, un lugar donde moriría solo a menos que pudiera convencer a una mujer inocente de que le diera lo único que su imperio no podía comprar. Cerró los ojos y susurró en el silencio, una plegaria a unos dioses en los que ya no estaba seguro de creer. Por favor, di que sí, Amelia. Solo este regalo. Una parte de mí que quede en este mundo cuando todo lo demás se convierte en cenizas. Arriba, en su pequeña habitación escondida bajo el alero, Amelia estaba sentada en el borde de su estrecha cama, abrazando una almohada contra su pecho. Las paredes que la rodeaban eran finas, decoradas con nada más que un crucifijo que le había regalado su abuela y una pequeña fotografía de su familia tomada años atrás, cuando todos aún vivían y el futuro le ofrecía posibilidades que ella había abandonado hacía mucho tiempo. Las lágrimas le corrían por el rostro, no por miedo, sino por el peso abrumador de la decisión que recaía sobre sus hombros. Había crecido sin nada, había perdido a todos los que le importaban, había trabajado por cada dólar, por cada momento de estabilidad. Nada la había preparado para esto, ni la cruda desesperación en la voz de Adrian Santoro, ni el dolor desnudo en sus ojos, ni la extraña y complicada verdad que surgía en su pecho. La verdad de que, en medio de esta petición imposible, su corazón se estaba rompiendo por un hombre al que apenas conocía. Se rompía porque ella entendía, quizás mejor que él, lo que significaba enfrentarse al final en soledad. Y se rompía porque una parte de ella, una parte profunda e inexplorada, quería decir que sí. La mañana siguiente llegó con la niebla que se extendía desde la bahía, convirtiendo San Francisco en una ciudad de fantasmas y sombras. Una suave luz gris se filtraba por la ventana de Amelia, apenas tocando el desgastado suelo de madera donde había pasado la mayor parte de la noche. No había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y secos por las horas de lágrimas y pensamientos, por las oraciones y las preguntas, y la búsqueda desesperada de una respuesta que le pareciera correcta, en lugar de simplemente posible. Sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba y volvía a doblar la misma camisa. No porque necesitara atención, sino porque necesitaba algo que hacer, alguna forma de ocupar su cuerpo mientras su mente daba vueltas en círculos. Las palabras de Adrian se repetían sin cesar en sus pensamientos. El tono de su voz, despojado de su autoridad habitual y con solo una necesidad cruda. La quietud de sus ojos oscuros, la silenciosa desesperación que no tenía nada que ver con el poder y todo que ver con la mortalidad. No era un hombre que intentaba utilizarla o manipularla. Era un hombre que se ahogaba,
que con su último aliento buscaba algo que le impidiera desaparecer por completo. Pero, ¿en qué la convertía eso a ella? ¿En una salvadora? ¿En un sacrificio? ¿En un medio para alcanzar un fin? Y aún más complicado, ¿en qué convertiría eso al niño? Abajo, la casa seguía con su ritmo matutino habitual, aunque la señora Chen había dado el día libre a la mayoría del personal a petición de Adrian. Él quería silencio, quería espacio para pensar, o quizás para dejar de pensar por completo. No había salido de su estudio desde la noche anterior. No había comido ni bebido nada más que el whisky que había en un vaso de cristal sobre su escritorio, apenas tocado. Amelia bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Se detuvo frente a la puerta de su estudio, con la mano suspendida sobre la ornamentada manija de latón, y luego se echó atrás. Todavía no. No estaba preparada para dar su respuesta porque aún no entendía del todo cuál era. En lugar de eso, pasó por delante de la puerta cerrada, atravesó las salas formales que siempre le parecían demasiado grandiosas para su presencia y salió por las puertas de cristal que daban al pequeño jardín escondido detrás de la finca. No era gran cosa, solo unos cuantos parterres cuidadosamente mantenidos por un servicio que Adrian apenas notaba. Un banco de piedra desgastado por los años y el cobijo de viejos árboles que habían sido testigos de generaciones de santoros antes que él. Este siempre había sido su lugar tranquilo, el único rincón de la propiedad que sentía como propio, en lugar del peso de la historia y el poder que llenaba todos los demás espacios. Se sentó en el banco y se limitó a respirar, observando cómo la luz de la mañana atravesaba la niebla en pálidos rayos que hacían brillar la hierba húmeda. Desde la ventana de su estudio en el segundo piso, Adrian la observaba. Su mano presionaba ligeramente contra el frío cristal, su reflejo fantasmal en el panel. No la llamó, no envió a la señora Chen a buscarla, no intentó controlar este momento como había controlado gran parte de su vida. Había hecho su petición, se había desnudado de una manera que le parecía más peligrosa que cualquier negociación que hubiera llevado a cabo. Ahora tenía que esperar, y esperar nunca había sido su fuerte. Toda su existencia se había basado en la acción, en la estrategia, en tomar el control antes de que las situaciones se le escaparan de las manos. Pero esto, lo único que había deseado más que nada en sus 42 años, estaba completamente fuera de su control. No se le escapaba la ironía. Se apartó de la ventana y volvió a su escritorio, hundiéndose en el sillón de cuero que crujió familiarmente bajo su peso. El portátil permanecía cerrado, el teléfono en silencio. Los archivos cuidadosamente organizados de repente carecían de sentido. Nada de eso importaba. El imperio, las conexiones, el respeto y el temor que inspiraba su nombre, todo desaparecería con él, dejando solo historias que se desvanecerían y se distorsionarían con cada nueva versión. Solo un niño llevaría adelante su sangre, llevaría la posibilidad de redención por todo lo que había hecho y dejado de hacer. Al mediodía, Amelia regresó al interior. Tenía el pelo húmedo por la niebla matinal y los ojos más claros que antes, pero aún cargados con el peso de una decisión que aún no había tomado. Realizó sus tareas con silenciosa precisión, limpiando el polvo de superficies que no lo necesitaban, fregando mostradores que ya estaban limpios, evitando el estudio donde sabía que Adrian esperaba como un condenado a muerte aún sin ejecutar. Ella no le tenía miedo. Eso nunca había sido el problema. Había vislumbrado al hombre que se escondía tras su reputación durante los 3 años que llevaba trabajando allí. Lo había visto leer hasta altas horas de la noche, prefiriendo la filosofía a las revistas de negocios. Había notado cómo se detenía ante las fotografías familiares, su expresión suavizándose antes de endurecerse de nuevo. Una vez lo había oído, a través de las paredes demasiado finas, hablando en italiano por teléfono con alguien a quien llamaba fratello, hermano, con la voz llena de pesar antes de que la llamada terminara abruptamente. No, no le daba miedo a Adrian Santoro. Le daba miedo ella misma, lo que decir que sí podría significar para su alma, su futuro, su sentido de identidad. Pero también estaba empezando a comprender algo que le asustaba aún más. Quería decir que sí,
No por dinero ni por lástima, sino porque en algún lugar de la complejidad de su petición reconocía algo fundamental: el deseo de importar, de dejar huella, de transformar el sufrimiento en algo que pudiera crecer, respirar y reír. Esa noche, después de que el sol se hubiera puesto y la casa se hubiera sumido en su habitual silencio, Amelia se detuvo una vez más frente al estudio de Adrian. Esta vez, no dudó. Abrió la puerta y entró, con pasos suaves sobre la alfombra persa. Adrian levantó la vista desde la silla en la que había pasado la mayor parte del día, con el rostro demacrado y pálido, pero con los ojos alerta, buscando una respuesta en su expresión antes de que ella hablara. Ella no se sentó, no sonrió, simplemente se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos juntas delante de ella, y habló con una fuerza tranquila que los sorprendió a ambos. «Lo haré», dijo, con voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. No por dinero, no por lástima, sino porque tal vez, solo tal vez, entiendo lo que significa dejar este mundo sin haber tocado nunca algo que perdure, sin dejar pruebas de que exististe más allá de los recuerdos que se desvanecen. Adrian se levantó lentamente de la silla, con movimientos cuidadosos, como si un movimiento brusco pudiera romper ese frágil momento. Sus manos temblaban ligeramente a los lados y por un momento pareció quedarse sin palabras. Algo poco habitual en un hombre que había construido su vida sabiendo exactamente qué decir. «¿Estás segura?», preguntó, con una voz apenas superior a un susurro que transmitía más vulnerabilidad de la que ella había oído jamás en él. Ella asintió con la cabeza, con los ojos fijos en los de él con una intensidad que igualaba a la suya. «No sé lo que nos deparará el mañana. No sé cómo me sentiré después, pero sé que no puedo apartar la mirada de ti. No ahora. No cuando me estás pidiendo que te dé lo único que tengo que realmente importa». No hubo ceremonia ni grandes gestos, solo dos personas de pie en una habitación llena de sombras y el peso de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Adrian se acercó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para huir, pero ella no se movió. Su respiración se aceleró, pero se mantuvo firme, con una confianza tangible entre ellos. Él extendió la mano con delicadeza y le apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura que parecía imposible en unas manos que habían firmado órdenes y sellado destinos. Ella no se inmutó. Cerró los ojos por un instante. Su respiración se entrecortó, pero se estabilizó. Lentamente, con el tipo de cuidado que normalmente se reserva para las cosas sagradas, Adrian se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Ninguno de los dos habló. El silencio decía lo que las palabras no podían, que esto no era solo una transacción o una desesperación, sino algo que, si eran cuidadosos y valientes, podría convertirse en algo parecido a la gracia. Cuando la besó, no fue con urgencia ni exigencia. Fue con reverencia, como una oración susurrada en la oscuridad, como un hombre que toca algo sagrado que no se merece, pero que necesita desesperadamente. Más tarde, en su dormitorio, un espacio tan austero y controlado como el resto de la casa, con su madera oscura, sus pesadas cortinas y el leve aroma a cedro y cuero, Amelia se paró frente al espejo envuelta en una sencilla bata de algodón que Adrian le había dado sin explicación alguna. Sus dedos temblaban mientras desataba el cinturón, dejándolo caer al suelo con un susurro de tela. Adrian la observaba con algo más que deseo, algo que parecía asombro, como si estuviera presenciando un ritual del que no tenía derecho a formar parte, pero del que no podía apartar la mirada. Ella se subió a la cama, con movimientos inseguros pero decididos, y se acostó a su lado. Sus manos se encontraron primero, entrelazando los dedos con una delicadeza que hablaba más de conexión que de conquista. Él la besó de nuevo, más lentamente esta vez, saboreando la sal de las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaba derramando. Cuando susurró su nombre, este tuvo más peso que cualquier otro nombre que hubiera pronunciado jamás. No era una orden, ni un desaire, sino un reconocimiento de que ella era real, de que importaba, de que ese momento importaba más que cualquier otra cosa en su mundo
cuidadosamente construido. Sus cuerpos se movían con cuidado. Cada caricia era una pregunta, cada respiración una respuesta. Había torpeza, sí, la sinceridad torpe de la inexperiencia enfrentada a la moderación, pero también una especie de confianza que ninguno de los dos esperaba. Cuando ella jadeaba o temblaba, cuando la novedad de la sensación la abrumaba, él se detenía, esperaba. Sus ojos buscaban en los de ella el permiso para continuar, la seguridad de que eso seguía siendo lo que ella quería. «Te tengo», le susurró más de una vez, rozándole la sien, la mejilla y el hombro con los labios. «No estoy aquí para quitarte nada. Solo quiero darte algo que nos sobreviva a ambos». Ella asintió entre lágrimas que eran a partes iguales de dolor y alivio y algo que no podía nombrar, dejando atrás todo lo que había temido, todo lo que había dudado, y le dio el único regalo que le quedaba por ofrecer. Ella misma, por completo y sin reservas. Después yacían enredados entre las sábanas, la habitación llena solo del sonido de la respiración y el murmullo de la ciudad fuera de las ventanas. Ella descansó la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo irregular de su corazón, un corazón que fallaba pero que aún luchaba, aún tenía esperanza. Él le acarició el pelo con una mano, mientras con la otra le protegía los dedos que ella tenía apoyados sobre sus costillas. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Las palabras parecían insuficientes, demasiado pequeñas para contener lo que había pasado entre ellos. «Gracias, Amelia», dijo él finalmente, con la voz ronca por la emoción que rara vez dejaba aflorar. Ella no respondió con palabras, pero su silencio bastó. Una aceptación, un reconocimiento de que habían cruzado juntos un umbral y que ya no podían volver a ser quienes habían sido antes. En los días siguientes, algo sutil pero innegable cambió entre ellos. Ella le traía té por las mañanas sin que él se lo pidiera, sentándose con él en el estudio mientras él fingía leer informes comerciales que ya no le importaban. Él le preguntaba por su infancia, por su música favorita, por sus sueños aplazados, por la abuela que la había criado con amor a pesar de su pobreza. Se rieron una vez, rieron de verdad, cuando él intentó preparar el desayuno y casi incendia la cocina, ya que su competencia en todos los demás ámbitos brillaba por su ausencia cuando se enfrentaba a los fogones y los huevos. La señora Chen había vuelto y los había encontrado a los dos riéndose como niños, y la mirada de sorpresa en su rostro solo les hizo reír más. No era amor, todavía no. Quizás nunca lo sería, pero era algo tierno, algo frágil, algo real. Una conexión forjada no en el romance, sino en la vulnerabilidad compartida, en el espacio entre la muerte y la vida, donde ambos encontraron un consuelo inesperado. Entonces llegó la noche en que volvió a desmayarse. Amelia estaba en su habitación, ya cambiada para dormir, cuando oyó un fuerte golpe en el pasillo. Corrió con los pies descalzos golpeando contra el suelo de madera, y encontró a Adrian en el suelo, inconsciente, con el rostro gris en la penumbra. Su grito rompió el silencio de la casa. La señora Chen apareció, ya marcando el número de los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, las sirenas sonaban fuera y los paramédicos subían a Adrian a una camilla mientras Amelia le agarraba la mano, con la voz quebrada, y le susurraba: «No te vayas todavía. Por favor, no te vayas todavía». El hospital lo mantuvo ingresado durante 3 días. Complicaciones, dijeron los médicos. Es lo normal en esta fase. El cáncer se estaba acelerando, consumiéndolo más rápido de lo que habían previsto inicialmente. Quizás le quedaban 3 meses, quizás menos. Amelia no se apartó de su lado. Le cogía la mano mientras dormía y le susurraba historias sobre su abuela, sobre las flores de su jardín, sobre la vida que imaginaba para el hijo que podrían haber tenido. Apoyaba su frente contra la de él y le rogaba en silencio por un día más, una conversación más, un momento más de su inesperada amabilidad. Cuando finalmente despertó, la primera palabra que pronunció fue su nombre. «Amelia». «Estoy aquí», dijo ella, apretándole la mano. «No voy a ir a ninguna parte». Él sonrió débilmente, con los ojos más claros de lo que habían estado en días. «Bien,
porque aún no he terminado. Todavía tengo cosas que resolver. De vuelta a casa, recuperándose pero visiblemente más débil, Adrian llamó a su abogado, un hombre llamado Thomas Brennan, que había trabajado para la familia Santoro durante décadas y sabía cómo documentar cosas que existían en zonas grises legales. En presencia de Amelia, Adrian dictó los cambios en su testamento, con voz firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. Tutor principal, heredero, el niño, aún sin nombre pero plenamente reconocido. Todo protegido, todo documentado con una precisión tal que dificultaría, si no imposibilitaría, cualquier impugnación. Le entregó un sobre sellado con lacre con el escudo de su familia. Ábrelo solo si me pasa algo antes de que lo sepamos. Ella lo tomó con manos temblorosas, pero no lo abrió. En cambio, lo guardó en el cajón junto a su cama, un peso tangible de promesas y protección. Mientras tanto, sola en su habitación, durante las tranquilas horas de la madrugada, Amelia miraba fijamente su calendario, haciendo en su mente los cálculos que ya había hecho una docena de veces. 2 semanas de retraso. Náuseas que la asaltaban cada amanecer con puntualidad. La repentina sensibilidad a los olores que hacía que atravesar la cocina fuera una tortura. Corrió a la farmacia bajo la lluvia, con el abrigo bien ajustado, el corazón latiéndole con fuerza, lleno de esperanza y terror a partes iguales. Compró la prueba con manos temblorosas, regresó a casa, se encerró en el baño y esperó. 2 líneas rosas aparecieron con una claridad que le robó el aliento. Un niño, su hijo. Amelia se desplomó sobre el suelo de baldosas, con la palma de la mano presionando contra su vientre a un plano, las lágrimas corriendo por su rostro mientras la realidad se asentaba en sus huesos. «Estás aquí», susurró a la vida que crecía dentro de ella. «Eres real, eres suyo y eres mío». En ese momento, comprendió con total claridad que no solo le había dado algo a un hombre moribundo. Había recibido algo a cambio: vida, esperanza, una parte de Adrian Santoro que sobreviviría al imperio, a la reputación, al mundo cuidadosamente controlado que él había construido. Había creado lo único que realmente importaba: un futuro. El cielo sobre San Francisco permaneció nublado durante días, un gris persistente que coincidía con el peso que se cernía sobre la casa de Adrian. Amelia se movía por las habitaciones con un secreto creciendo en su interior, el embarazo confirmado, pero aún no revelado. Quería estar segura, quería esperar hasta que pasara el primer trimestre, hasta que disminuyera el riesgo de pérdida. Pero más que eso, quería decírselo a Adrian cuando estuviera lo suficientemente fuerte como para escucharlo de verdad, para sentir la alegría en lugar de solo el alivio. Sin embargo, su estado seguía deteriorándose. El colapso había marcado un punto de inflexión, un cambio de controlar la enfermedad a simplemente soportarla. Pasaba más tiempo en la cama, más tiempo entrando y saliendo del sueño, medicado contra el dolor que lo atormentaba con creciente ferocidad. Sin embargo, en sus momentos lúcidos, preguntaba por ella, siempre por ella. Amelia se sentaba junto a su cama, le cogía la mano y le leía libros que encontraba en su estudio, filosofía, historia y poesía que parecían reconfortarle de una manera que los informes de negocios nunca habían logrado. A veces sonreía ante un pasaje concreto, otras le apretaba la mano como para decirle que seguía allí, que seguía luchando. Una tarde, cuando la débil luz del sol finalmente atravesó las nubes y se filtró a través de su cama, Adrian abrió los ojos con una claridad inusual. Su mirada se encontró con la de ella inmediatamente, y parecía estudiar su rostro como si memorizara cada detalle. «Te ves diferente», dijo, con voz ronca pero segura. «¿Hay algo? ¿Estás bien?» El corazón de Amelia dio un vuelco. Aún no estaba preparada para decírselo, no había planeado revelárselo así. Pero al mirar a sus ojos, al ver la desesperada esperanza mezclada con el miedo a la respuesta, no pudo mentir. «Estoy bien», dijo en voz baja, y luego añadió con una leve sonrisa, «estamos bien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un instante, antes de que la comprensión se reflejara en su expresión.
Abrió mucho los ojos y se le llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Con la mano libre, se movió temblorosamente para cubrirla de ella, que descansaba sobre su pecho. ¿Estás segura?, susurró. Tan segura como me permite estarlo la prueba. Aún es pronto, pero sí, vas a ser padre, Adrian. Se le escapó un sonido, mitad risa, mitad sollozo, y llevó su mano a sus labios, besándole los nudillos con un fervor que expresaba una gratitud demasiado profunda para expresarla con palabras. Las lágrimas le corrían por la cara, empapando la almohada bajo su cabeza. Gracias, logró decir con voz quebrada. Gracias, Amelia, me lo has dado todo. Ella se inclinó, apoyando la frente contra la de él, y sus propias lágrimas cayeron y se mezclaron con las de él. Tú también me has dado algo, un propósito, la oportunidad de crear algo hermoso a partir de todo este dolor. Permanecieron así durante mucho tiempo, dos personas unidas por la esperanza humana más fundamental, que la vida continúa, que el amor, sea cual sea la forma que adopte, puede triunfar sobre la muerte. Pero la realidad de su condición no podía ignorarse. El abogado de Adrian regresó con documentos que debían firmarse y testigos que debían coordinarse. Thomas Brennan fue eficiente y discreto. No hizo preguntas, no planteó inquietudes, simplemente se aseguró de que todas las protecciones legales estuvieran en su lugar. Adrian firmó con manos temblorosas, su firma apenas legible, pero legalmente vinculante. Fondos fiduciarios, acuerdos de tutela, cartas de intención que describían sus deseos con la precisión de un hombre que había pasado su vida en mundos donde las palabras eran armas y los contratos, armaduras. En una tarde particularmente lúcida, le pidió a Amelia que abriera el cajón junto a su cama. Dentro había una pequeña caja de terciopelo que ella no había visto antes. «¡Ábrela!», le dijo en voz baja. Ella lo hizo y descubrió una delicada cadena de oro con un pequeño colgante, una medalla de un santo que al principio no reconoció. Él vio su confusión y se lo explicó con una leve sonrisa. San Gerardo, patrón de la maternidad y los niños no nacidos. Mi madre lo llevaba cuando me estaba embarazada, y mi abuela antes que ella. Hizo una pausa para reunir fuerzas. Quiero que lo tengas, para que te proteja, para que lo recuerdes. Los dedos de Amelia temblaban mientras levantaba la cadena, sintiendo el peso de las generaciones que llevaba consigo. Se la colocó alrededor del cuello y la medalla se posó sobre su piel, aún caliente por el contacto con la caja. Lo atesoraré, prometió. Y le contaré a nuestro hijo de dónde viene, quién eras. No quién era, corrigió Adrian con delicadeza. ¿Quién soy? Tiempo presente. Incluso después de que me haya ido, estaré presente en ellos. En ti. En cada decisión que tomes para criarlos bien. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo. Las náuseas matutinas de Amelia se intensificaron, lo que la llevaba al baño al amanecer, donde vomitaba en silencio, tratando de no despertar a Adrian, aunque él siempre parecía darse cuenta. La llamaba en voz baja y ella regresaba para encontrarlo mirándola con preocupación y algo que parecía asombro. ¿Siempre es así?, le preguntó una mañana mientras ella bebía el té de jengibre que le había preparado la señora Chen. Los libros dicen que se pasa, respondió ella con una débil sonrisa. Normalmente en el segundo trimestre. Los libros. Él negó ligeramente con la cabeza. Debería haber sabido que lo investigarías todo. Alguien tiene que hacerlo, dijo ella, con la suave burla entre ellos tan natural como respirar. Pero bajo esos tiernos momentos corría una corriente más oscura. Adrian se le estaba apagando. El cáncer ya no se contentaba con esperar el tiempo previsto. Su piel adquirió un tono grisáceo. Perdió el apetito y la medicación para el dolor aumentó hasta niveles que lo dejaban flotando entre la conciencia y los sueños. El doctor Brennan sugirió cuidados paliativos, enfermeras que pudieran controlar sus síntomas con una experiencia de la que Amelia carecía. Pero Adrian se negó. Aquí, dijo con firmeza, en una de sus últimas decisiones claras. Moriré aquí, en mi casa, con ella a mi lado, sin hospitales, sin extraños. Así que le llevaron el equipo, la cama de hospital, los monitores,
los soportes para las vías intravenosas que convirtieron su dormitorio en una instalación médica. Pero Amelia insistió en pequeños detalles humanos, flores frescas en la mesita de noche, música suave a bajo volumen, las cortinas abiertas durante el día para que pudiera ver el jardín y recordar que todavía había un mundo fuera de su agonía. Una noche, mientras la niebla se extendía por las calles y convertía la casa en una isla flotando en el gris, Adrian se despertó de un sueño inquieto y encontró a Amelia dormida en la silla junto a su cama, con la mano aún sosteniendo la suya, el rostro tranquilo como rara vez lo estaba durante las horas de vigilia. La observó en la penumbra, a esta joven que había aceptado continuar con su legado, que le había dado más en unos pocos meses que lo que le habían proporcionado décadas de construcción de un imperio. Era hermosa, sí, pero más que eso, era buena. Genuinamente, fundamentalmente buena, de una manera que su mundo rara vez producía. Con su mano libre, Adrian alcanzó el bolígrafo y el papel que había en su mesilla de noche, con movimientos lentos y laboriosos, pero decididos. Escribió con la cuidadosa caligrafía que su padre le había enseñado décadas atrás, eligiendo cada palabra con la precisión de un testamento final. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en el cajón, etiquetado simplemente con su nombre. Luego se permitió volver a dormir, con la mano aún entrelazada con la de ella, respirando de forma superficial pero constante. El final, cuando llegó, fue tranquilo, sin escenas dramáticas, sin últimas palabras profundas. Solo un desvanecimiento gradual en la hora antes del amanecer, cuando la casa estaba en su momento más tranquilo. Amelia se despertó y descubrió que su mano estaba fría entre las suyas, que su pecho ya no se elevaba, que su rostro finalmente estaba libre del dolor que lo había atormentado durante meses. Ella no gritó, no entró en pánico, simplemente se sentó durante un largo momento, con la otra mano descansando sobre el pequeño bulto de su vientre donde crecía su hijo, y susurró las palabras que él le había dicho una vez. Gracias, Adrian, por confiar en mí, por darme este regalo, por dejarme ser la persona que te lleva adelante. Entonces, y solo entonces, se permitió llorar. No por ella misma, sino por el hombre que había muerto con una sola persona para llorar su pérdida, que había construido un imperio, pero que encontró su único legado verdadero en el simple acto de pedir ayuda. Afuera, San Francisco comenzaba a despertar. La niebla se disipó, revelando una ciudad que continuaba con su incesante movimiento, ajena a que uno de sus reyes ocultos había partido. Pero en esa habitación, en ese momento de final y comienzo, Amelia comprendió algo profundo. La muerte y el nacimiento no eran opuestos, sino compañeros en el ciclo infinito de lo que significaba ser humano. Se puso de pie, besó la frente de Adrian por última vez y fue a llamar a Thomas Brennan. Había que hacer arreglos, proteger legados y luchar por el futuro. El funeral fue todo lo que Adrian habría esperado y nada de lo que habría deseado. Privado pero fuertemente custodiado, asistido por hombres con trajes caros cuyos rostros no revelaban nada, cuyos ojos buscaban constantemente amenazas reales o imaginarias. Thomas Brennan lo había organizado todo con la discreción que le daban décadas de servicio a familias como los Santoro, familias cuyos negocios requerían sombras y silencio. Amelia estaba de pie al fondo de la pequeña capilla, con un vestido negro sencillo y modesto, la mano protectora sobre el vientre apenas visible. La medalla que Adrian le había dado colgaba bajo el cuello, oculta pero presente, un secreto que compartían incluso ahora. Ningún miembro de la familia le dirigió la palabra, ningún reconocimiento de su presencia o de su dolor. Para ellos, seguía siendo lo que siempre había sido, personal, fondo, alguien cuya existencia apenas se registraba más allá de su función. No tenían ni idea de lo que llevaba consigo, ni concebían que el legado de los Santoro que creían controlar estaba creciendo dentro de alguien a quien consideraban por debajo de su nivel. Observó cómo bajaban el ataúd a la tierra, cómo colocaban las costosas flores, cómo uno a uno los asistentes se dispersaban hacia los coches que los llevarían a las reuniones para dividir lo que Adrian había construido.
Ninguno se quedó. Ninguno parecía llorar al hombre, solo el vacío que su muerte había creado. Cuando el último coche se alejó y los trabajadores del cementerio comenzaron a rellenar la tumba, Amelia finalmente se acercó. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, apoyó la mano sobre el suelo frío y habló en voz baja. Cumpliré mis promesas. Todas ellas. Tu hijo sabrá quién eras, no la leyenda, sino el hombre que pidió ayuda cuando más la necesitaba. El que prefirió la vulnerabilidad al orgullo. El que deseaba tanto dejar algo bueno tras de sí que confió en un desconocido todo lo que le importaba. Se levantó, se sacudió la tierra del vestido y se volvió para encontrar a Thomas Brennan, esperando respetuosamente a cierta distancia. El anciano abogado se acercó cuando ella lo saludó con un gesto de la cabeza. Señora Morgan, dijo formalmente, y luego suavizó un poco el tono. ¿Cómo lo está llevando? Tan bien como cabe esperar, respondió ella, con voz firme, a pesar del dolor que le oprimía el pecho. La casa ahora parece vacía, hueca. Thomas asintió con la cabeza, con comprensión en la mirada. Me temo que la situación va a empeorar. El equipo legal de la familia ha iniciado los trámites para impugnar partes del testamento. Por ahora no hay nada relacionado con usted ni con el niño, ya que no saben nada de ustedes, pero están actuando con rapidez para asegurarse los bienes que consideran que deberían haber pasado a los parientes consanguíneos. Amelia apretó la mandíbula. ¿Adrian lo previó? Sí, por eso fue tan minucioso con la documentación. Pero estas cosas llevan tiempo, y el tiempo es algo con lo que debemos tener cuidado. Thomas le entregó un sobre. Esto es de Adrian. Me lo dejó hace meses, con instrucciones de que se lo entregara solo si estabas embarazada de él. Sus manos temblaban al cogerlo, al reconocer la letra de Adrian en el exterior. Lo guardó en su bolso sin atreverse a abrirlo allí, en ese lugar de finales. Hay algo más, continuó Thomas con cautela. Adrian tenía un antiguo socio que se puso en contacto con él cuando se enteró de su muerte. Richard Reed. Hace años que lo expulsaron de la sociedad, pero al parecer se habían reconciliado en privado en los últimos meses. El señor Reed ha expresado su interés en hablar con usted. ¿Por qué?, preguntó Amelia, recelosa de cualquiera relacionado con el mundo de Adrian. Creo, dijo Thomas lentamente, porque Adrian le pidió que te cuidara, para garantizar que se mantuvieran ciertas protecciones independientemente de lo que intentara hacer la familia. Esa noche, sola en la gran casa que ahora parecía un museo de recuerdos, Amelia finalmente abrió la carta de Adrian. Le temblaban las manos mientras desplegaba las páginas, y su familiar letra se difuminaba entre sus lágrimas. Mi querida Amelia, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy, y tú llevas dentro de ti la única parte de mí que vale la pena salvar. Quiero que sepas que el breve tiempo que pasamos juntos me dio algo que nunca había experimentado en 42 años de vida. Paz. No la ausencia de conflictos, sino la presencia de algo que vale la pena proteger. Te enfrentarás a retos. Mi familia no te aceptará fácilmente, si es que lo hace. Actúan movidos por el miedo y la codicia, dos emociones que hacen que las personas sean crueles. Pero tú eres más fuerte de lo que ellos creen. Has sobrevivido a la pobreza, la pérdida y la soledad. Puedes sobrevivir a su desdén. He creado un fideicomiso que debería proporcionarte a ti y a nuestro hijo una vida cómoda. Thomas conoce todos los detalles, todas las protecciones que he podido incluir en los documentos. Pero el dinero por sí solo no te protegerá de lo que se avecina. Necesitarás aliados. Richard Reed es uno de ellos. Sé que no lo conoces, pero es quizás el único hombre de mi mundo en quien confiaría la seguridad tuya y de nuestro hijo. Es honesto en una profesión basada en el engaño y carga con la culpa de nuestra ruptura, lo que lo hace leal de una manera que el interés propio nunca podría. Cría a nuestro hijo con la bondad que vi en ti desde el primer momento en que te miré de verdad. Enséñale que la fuerza y la bondad no son opuestas, que el legado no tiene que ver con la riqueza o el poder, sino con la huella que dejamos en los corazones de los demás. Solo he amado 2 veces en mi vida. Una vez en mi juventud, un amor que terminó en tragedia y me enseñó que no podía proteger a mis seres queridos de la oscuridad de mi mundo. Y otra vez al final, cuando me diste el mayor regalo,
la oportunidad de creer que podía dejar algo puro a pesar de todo lo que había hecho. No te pido que me recuerdes a la perfección. Recuérdame con sinceridad lo bueno y lo malo, la bondad y los errores. Haz que nuestro hijo sepa que su padre era complicado, imperfecto, pero que al final intentaba ser mejor de lo que era. Gracias, Amelia, por las noches que te sentaste junto a mi cama, por la paciencia que mostraste cuando me comportaba de forma difícil, por la elegancia con la que aceptaste una petición imposible. Gracias por decir que sí cuando podrías haberte marchado. Gracias por darme esperanza en mis últimos meses. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees, y serás una madre extraordinaria para nuestro hijo. Con gratitud y lo más parecido al amor que me quedaba por dar, Adrian Amelia apretó la carta contra su pecho y lloró. Por él, por ella misma, por el niño que nunca conocería la voz ni el tacto de su padre. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento la sumió en un sueño sin sueños en el sofá de su estudio, rodeada del aroma de puros y cuero que aún perduraba a pesar de su ausencia. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. La señora Chen, con los ojos enrojecidos por su propio dolor, la abrió y se encontró con un hombre alto, con el pelo entrecanoso y unos ojos que parecían captarlo todo a la vez sin juzgar. Soy Richard Reed, dijo en voz baja. Creo que la señora Morgan me está esperando. Amelia no lo estaba, pero se acercó a la puerta de todos modos, estudiando a este hombre en el que Adrian había confiado, buscando signos de engaño o motivos ocultos. No encontró ninguno, solo un profundo cansancio y algo que parecía una preocupación genuina. ¿Puedo pasar?, preguntó Richard. Tengo cosas que discutir. Sobre Adrian, sobre usted, y sobre lo que va a pasar ahora. Ella se hizo a un lado, permitiéndole entrar en la casa que ya empezaba a parecer más un lugar de fantasmas y recuerdos que de personas vivas. Se sentaron en el mismo estudio donde Adrian le había hecho por primera vez la pregunta imposible, donde todo había comenzado. Y cuando Richard Reed comenzó a hablar, exponiendo la realidad a la que se enfrentaba y la ayuda que Adrian había organizado, Amelia se dio cuenta de que su viaje a través del dolor y la incertidumbre estaba lejos de terminar. De hecho, solo acababa de empezar. Las semanas siguientes a la muerte de Adrian transcurrieron con la extraña dualidad de pasar lentamente y a la vez demasiado rápido. El embarazo de Amelia avanzaba, su cuerpo cambiaba de formas que la llenaban de asombro y terror a partes iguales. Las náuseas matutinas que la habían atormentado comenzaron a remitir al entrar en el segundo trimestre, sustituidas por un cansancio profundo que hacía que incluso las tareas más sencillas le parecieran monumentales. Richard Reed se convirtió en una presencia constante en su vida, apareciendo a intervalos regulares con novedades sobre las batallas legales que se gestaban bajo la superficie, con la compra que, según él, iba a hacer de todos modos, con una compañía silenciosa que no pedía nada a cambio. Era 15 años mayor que Adrian, con una elegancia curtida que hablaba de una vida vivida plenamente y no siempre con facilidad. Su primera conversación real tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca del paseo marítimo, lejos de la casa que aún se sentía pesada por la ausencia de Adrian. Richard había solicitado la reunión y Amelia había aceptado más por curiosidad que por confianza. Adrian habló de ti, comenzó Richard, removiendo el azúcar en el café que no parecía interesado en beber. A menudo, especialmente en los últimos meses. Amelia envolvió sus manos alrededor de su taza de té, cuyo calor le reconfortaba frente al frío persistente de San Francisco. También me habló de ti. Dijo que eras el único hombre honesto que conocía en un mundo deshonesto. Richard sonrió con tristeza. Estaba siendo generoso. He cometido mis errores. He tomado atajos de los que no me enorgullezco. Pero nunca le mentí. Eso era más importante para Adrian de lo que la mayoría de la gente entendía. ¿Por qué se pelearon?, preguntó Amelia, y enseguida se arrepintió de la pregunta. Lo siento, no es asunto mío. Es lógico que lo preguntes, respondió Richard, y finalmente dio un sorbo a su café que se estaba enfriando. Discrepábamos en cuanto a los métodos.
en cuanto a hasta dónde era demasiado lejos para proteger lo que habíamos construido. Yo quería salir antes de cruzar líneas que no pudiera volver atrás. Adrian no estaba preparado para oír eso. Ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, y el orgullo nos impidió disculparnos hasta que fue casi demasiado tarde. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa entre ellos. Esto es de Adrian. Me lo dio 3 meses antes de morir, con instrucciones específicas sobre el momento y las circunstancias. Amelia sintió un nudo en el corazón. Otra carta, otro mensaje del más allá. La cogió con dedos temblorosos. Dentro había un acuerdo fiduciario, meticulosamente detallado, que describía el apoyo financiero tanto para ella como para el niño. Sin embargo, más allá del dinero, establecía protecciones legales, derechos de tutela, reconocimiento de paternidad, un marco que haría que desafiar su posición fuera exponencialmente más difícil. Pensó en todo, susurró, mientras hojeaba las páginas. Lo intentó, coincidió Richard. Pero ni siquiera Adrian podía prever todos los ángulos, todos los retos. Su familia ya se está moviendo para impugnar partes de la herencia. Están contratando investigadores, indagando en tu pasado, buscando cualquier cosa que puedan utilizar para pintarte como oportunista o fraudulenta. Amelia dejó los papeles sobre la mesa, con el estómago revuelto por algo que no tenía nada que ver con el embarazo. Yo nunca le pedí nada de esto. Él vino a mí. Lo sé, y esa verdad será tu mejor defensa. Richard se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Pero la verdad por sí sola no siempre es suficiente en estas situaciones. Necesitas algo más que documentación. Necesitas a alguien dispuesto a presentarse en el tribunal y testificar sobre el estado mental de Adrian, sus intenciones, sus deseos explícitos. Tú, se dio cuenta Amelia. Yo, confirmó Richard, si aceptas mi ayuda. No porque se lo deba a Adrian, aunque así sea, sino porque te he observado estas últimas semanas. He visto cómo te comportas con dignidad a pesar del dolor, cómo proteges a ese niño incluso cuando nadie lo reconoce todavía. Te mereces algo mejor que lo que te van a hacer pasar. Algo en el pecho de Amelia se relajó ligeramente. Durante semanas, se había sentido completamente sola, ahogada en el papeleo, el dolor y la aterradora responsabilidad de llevar el legado de Adrian. Tener un aliado, alguien que conociera ese mundo y pudiera navegar por sus traicioneras aguas, era como que le lanzaran un salvavidas. De acuerdo, dijo en voz baja. Sí, acepto tu ayuda. Richard asintió, con evidente alivio en su expresión. Entonces preparémonos para lo que se avecina, porque la familia Santoro ya ha presentado su primera petición y tenemos exactamente 2 semanas antes de la audiencia preliminar. La preparación fue agotadora. Pasaron horas con los abogados, revisando cada documento, cada comunicación, cada testigo que pudiera dar fe de las intenciones de Adrian. Las abogadas que Richard había contratado, mujeres inteligentes y con experiencia, especializadas en derecho sucesorio y que no se dejaban intimidar por el dinero antiguo ni por las amenazas veladas. Explicaron a Amelia lo que podía esperar. Primero atacarán tu carácter, explicó una abogada con voz seria. Te pintarán como una cazafortunas que manipuló a un hombre moribundo. Cuestionarán la cronología, sugerirán coacción, tal vez incluso insinuarán influencia indebida. Pero tengo pruebas, protestó Amelia. Historiales médicos, las propias palabras escritas por Adrian. Las pruebas importan, convino la abogada, pero también la narrativa, y su narrativa será convincente para las personas que quieran creerla. Que alguien con tu origen no podría tener un derecho legítimo a la fortuna de Santoro sin haber recurrido a la manipulación. Las palabras le dolieron, pero Amelia se obligó a escucharlas, para prepararse para el desafío al que tendría que enfrentarse. Richard se sentó a su lado durante todo el proceso, interviniendo ocasionalmente con detalles sobre el carácter de Adrian, su historia y sus deseos conocidos con respecto a su legado. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, la ansiedad de Amelia crecía junto con su vientre. Ya empezaba a notarse, el pequeño bulto era inconfundible bajo la ropa holgada.
Una parte de ella quería revelarlo inmediatamente, para que el mundo viera la prueba física de su reclamación. Pero Richard y los abogados le aconsejaron paciencia. El momento es importante, le dijo Richard con delicadeza una noche mientras revisaban los testimonios en el estudio. Si revelamos el embarazo demasiado pronto, dirán que lo estás utilizando como arma arrojadiza. Si esperamos el momento adecuado, cuando ya se hayan comprometido con su versión, se convertirá en una verdad innegable en lugar de una revelación estratégica. Amelia asintió, comprendiendo la lógica, aunque su corazón se rebelaba contra la idea de tratar a su hijo como una estrategia legal. Esa noche, sola en la casa que aún resonaba con recuerdos, se quedó de pie en lo que había empezado a considerar la habitación del bebé, una pequeña estancia adyacente al antiguo dormitorio de Adrian que recibía la luz de la mañana de forma maravillosa. Se llevó la mano al vientre y sintió el primer movimiento que, según los libros, no tardaría en llegar. Tu padre era complicado, le susurró a la vida que llevaba dentro, poderoso y defectuoso, y esforzándose mucho por dejar algo bueno atrás. Voy a luchar por ti, por tu nombre, por tu derecho a existir sin vergüenza ni ocultamiento. Pero las cosas se pondrán feas antes de mejorar. El aleteo volvió, esta vez más fuerte, como si respondiera. Amelia sonrió entre nuevas lágrimas, sintiéndose menos sola de lo que se había sentido en semanas. El juzgado se alzaba contra el cielo gris de San Francisco como un monumento al juicio mismo, con sus pilares de piedra proyectando largas sombras sobre los escalones de mármol desgastados por décadas de pisadas. Amelia se detuvo en la entrada, con una mano apoyada en la carpeta de documentos que Richard había preparado cuidadosamente y la otra presionando ligeramente contra el bulto de su vientre, que ahora era imposible de ocultar. Esa mañana se había vestido con cuidado, un vestido azul marino que la cubría con recato, pero sin ocultar su embarazo, el pelo recogido de forma sencilla y la medalla de la santa que Adrian le había regalado visible en su cuello. Sin maquillaje, salvo el que la hacía parecer saludable en lugar de agotada. Sin joyas, salvo la sencilla cruz de su abuela. Quería parecer exactamente lo que era, una joven que decía la verdad. Richard estaba a su lado, sólido y tranquilo, con un traje gris oscuro, su presencia un ancla silenciosa. Recuerda, le dijo en voz baja, no tienes que convencerlos de que eres perfecta, solo honesta. Subieron juntos los escalones, cada uno más pesado de lo que debería. Dentro, el aire era frío y quieto, el tipo de silencio institucional que hacía que incluso los susurros parecieran gritos. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, más íntima, lo que de alguna manera la hacía peor. Al otro lado se sentaban los representantes de la familia Santoro, dos abogados con trajes caros y maletines que probablemente costaban más de lo que Amelia había ganado en un año trabajando para Adrian. Detrás de ellos, el primo de Adrian, Marco, un hombre de unos 50 años con ojos fríos y un desprecio apenas disimulado que no necesitaba palabras. La jueza, una mujer llamada Margaret Chen, con el pelo negro con mechas plateadas y gafas de lectura sobre la nariz, dio inicio a la sesión. Su expresión era cuidadosamente neutral, sin revelar nada de lo que pensaba. Los abogados de los Santoro comenzaron con precisión y un desdén apenas velado, pintando una imagen de Amelia como una persona oportunista, calculadora, que se había aprovechado de un hombre vulnerable y moribundo. Cuestionaron la cronología de su empleo, sugirieron que su relación con Adrian era inapropiada y presentaron registros de vigilancia que mostraban sus idas y venidas de forma que parecieran sospechosas. La señora Morgan era una empleada, declaró el abogado principal, con una voz suave como la seda y tan resbaladiza como ella. Una trabajadora doméstica sin educación formal, más allá de la secundaria, sin riqueza familiar, sin perspectivas más allá del empleo que pudiera conseguir. Y, de repente, apenas unos meses antes de la muerte del señor Santoro, supuestamente entabla una relación íntima con su empleador, un hombre cuya fortuna asciende a cientos de millones de dólares. Hizo una pausa para causar efecto, mirando directamente a Amelia con un escepticismo indisimulable.
Pedimos a este tribunal que considere la improbabilidad de que tal relación sea otra cosa que una manipulación calculada de un hombre que se enfrenta a su mortalidad. Amelia permaneció inmóvil, con las palabras de Richard resonando en su mente. Deja que hablen, deja que construyan su narrativa. La verdad vendrá después de que se hayan comprometido con sus mentiras. Cuando llegó su turno, la abogada de Amelia, una mujer perspicaz llamada Patricia Reeves, que había construido su carrera defendiendo a los subestimados, se levantó con tranquila autoridad. Mi clienta no discute su historial laboral, comenzó Patricia, con voz clara y firme. Efectivamente, era empleada del señor Santoro. Efectivamente, procedía de un entorno modesto. Y sí, mantuvo una relación personal con él durante sus últimos meses de vida. Pero lo que el abogado de la parte contraria omite mencionar es que esta relación fue iniciada por el propio señor Santoro, está ampliamente documentada y dio lugar al embarazo que ahora lleva la señora Morgan. Un embarazo que las pruebas de ADN ya han confirmado que es del hijo biológico de Adrian Santoro. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La expresión de Marco Santoro cambió. Sorpresa, luego cálculo, luego algo más oscuro. Patricia continuó, exponiendo la cronología con precisión. Los informes médicos del oncólogo de Adrian que confirmaban su diagnóstico terminal. Las cartas personales que Adrian había escrito, firmadas ante notario, en las que expresaba explícitamente su deseo de tener un hijo que continuara con su legado. Los documentos del fideicomiso que había establecido meses antes de su muerte, en los que nombraba a Amelia y a su hijo por nacer como beneficiarios. Esta no es una historia de manipulación, afirmó Patricia con firmeza. Es la historia de un hombre moribundo que busca la redención, que busca dejar atrás algo puro y bueno a pesar de la complicada naturaleza de su vida. Y es la historia de una joven que aceptó llevar adelante esa esperanza, no por ganancia económica, nunca pidió dinero, sino porque entendió lo que significaba querer ser importante, dejar huella, crear vida desde la sombra de la muerte. Luego llegó el turno de Richard para testificar. Subió al estrado con tranquila dignidad. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Amelia antes de centrarse en el juez. Conocí a Adrian Santoro durante 25 años, comenzó Richard. Creamos un negocio juntos. Nos peleamos por cuestiones de principios y nos reconciliamos en sus últimos meses. Puedo afirmar sin lugar a dudas que la decisión de Adrian de pedirle a la señora Morgan que tuviera un hijo suyo no se tomó en un momento de confusión ni bajo coacción. Fue la decisión más lúcida y deliberada que le vi tomar en todos los años que pasamos juntos. El abogado de la parte contraria intentó socavar el testimonio de Richard, sugiriendo motivaciones económicas y cuestionando su objetividad. Pero Richard se mantuvo firme, inquebrantable. Drian no quería morir y ser olvidado, dijo Richard con voz tranquila y convencida. Quería dejar atrás algo que sobreviviera a sus errores, a su reputación, a su imperio. Ese niño, señaló el vientre de Amelia, es su último acto de esperanza. Y si este tribunal le niega a ese niño el lugar que le corresponde, será por prejuicios sobre quién es su madre, no por falta de legitimidad. Por fin llegó el turno de Amelia. Patricia la había preparado a fondo, pero nada podía prepararla del todo para subir al estrado y sentir cómo docenas de ojos la evaluaban, la juzgaban y la descartaban antes incluso de que hablara. Prestó juramento con mano firme y voz clara, a pesar del miedo que le oprimía el pecho. Patricia comenzó con delicadeza. Señora Morgan, ¿puede describir su relación con Adrian Santoro? Amelia respiró hondo y luego habló con la honestidad que era su única arma real. Fue mi jefe durante 3 años. Yo era su ama de llaves. Apenas hablábamos más allá de las simples instrucciones de trabajo. Luego enfermó y todo cambió. ¿Cómo? Una noche vino a verme y me dijo que se estaba muriendo, que le quedaban 6 meses, quizá menos, y que quería dejar un hijo, alguien que llevara su nombre y su sangre cuando él ya no estuviera. Me preguntó si consideraría tener ese hijo. ¿Cuál fue tu respuesta inicial? Me quedé impactada, aterrorizada. Le dije que nunca había estado con nadie,
que siempre había imaginado entregarme a alguien a quien amara. La voz de Amelia se quebró ligeramente. Pero él no me estaba pidiendo amor, me estaba pidiendo confianza, la oportunidad de dejar algo bueno tras de sí. Patricia asintió con la cabeza, con expresión alentadora. ¿Y qué te hizo aceptar? Amelia miró directamente a la jueza con voz firme ahora, fortalecida por la verdad, porque entendí lo que significaba estar sola. Trabajar todos los días preguntándote si dejarías alguna huella en este mundo. Perdí a mis padres siendo joven, me crió mi abuela, que murió cuando yo tenía 19 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta invisible, como una persona más que limpia las casas de otros, viviendo al día. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Cuando Adrian me pidió que le diera un hijo, me estaba pidiendo que creara algo que nos sobreviviría a ambos, algo inocente y nuevo. Y me di cuenta de que tal vez podría darle ese regalo y al hacerlo, darme a mí misma un propósito que nunca había tenido antes. ¿Le ofreció el señor Santoro dinero por ello? No hasta más tarde cuando creó el fideicomiso. E incluso entonces, no era un pago, era protección. Quería asegurarse de que su hijo y yo estuviéramos a salvo después de su muerte. La mano de Amelia se movió inconscientemente hacia su vientre. Sabía que su familia no nos aceptaría fácilmente. Intentaba construir muros a nuestro alrededor antes de que ya no pudiera hacerlo. El interrogatorio del abogado contrario fue brutal, como era de esperar. Cuestionó sus motivos, su cronología, sugirió que había investigado la fortuna de Adrian antes de aceptar su propuesta. Pero Amelia se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con la simple verdad, negándose a dejarse provocar por la ira o las explicaciones defensivas. Cuando finalmente le preguntó, con un desprecio mal disimulado, «Sonora Morgan, ¿espera sinceramente que este tribunal crea que un hombre como Adrian Santoro elegiría a alguien de su... si estuviera pensando con claridad?» Amelia le miró a los ojos sin pestañear. «Espero que este tribunal crea que un hombre moribundo quería crear vida, que vio en mí no mi cuenta bancaria ni mi educación, sino la capacidad de darle algo que el dinero no puede comprar. Esperanza. Y sí, creo que me eligió precisamente porque yo venía de la nada, porque criaría a su hijo con humildad y gratitud en lugar de con prepotencia». El silencio invadió la sala. Incluso Marco Santoro parecía incómodo y se movía en su asiento. La jueza Chen, que había estado tomando notas durante todo el tiempo, levantó la vista. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos, tal vez reconocimiento, tal vez respeto, que le dio a Amelia la primera esperanza real que había sentido desde que entró en la sala. «Necesitaré tiempo para revisar todas las pruebas y testimonios», declaró la jueza. «Pero diré esto, he visto muchos casos de sucesiones en mis años en este tribunal, muchas denuncias de manipulación e influencia indebida. Lo que he escuchado hoy me parece muy sencillo. Un hombre que se enfrenta a la muerte y toma medidas para un niño que quería que existiera. Las circunstancias son inusuales, sí, pero inusual no significa ilegítimo». Miró a los abogados de Santoro. «Si sus clientes desean seguir impugnando esto, pueden hacerlo. Pero deben comprender que las pruebas de ADN, las intenciones documentadas y los múltiples testigos del estado mental del señor Santoro crean un obstáculo muy difícil de superar». La resolución preliminar llegó 2 semanas después. El tribunal reconoció al hijo de Amelia como heredero biológico y legal de Adrian Santoro, con derecho a las disposiciones que él había establecido. Se restableció el fideicomiso, se confirmó la tutela y se emitió una severa advertencia contra cualquier nuevo acoso. Fuera del juzgado, mientras los periodistas que se habían enterado del inusual caso comenzaban a agolparse, Richard protegió a Amelia con eficaz destreza, guiándola hasta su coche, que la esperaba. «Lo has conseguido», dijo en voz baja mientras se alejaban del caos. «Les plantaste cara y no te derrumbaste». Amelia se llevó la mano al vientre, sintiendo los movimientos más fuertes que ahora marcaban su segundo trimestre. «Lo hemos conseguido», corrigió ella. «No habría podido sobrevivir sola». Richard la miró, con una expresión indescifrable. «Eres más fuerte de lo que crees, Amelia.
más fuerte de lo que te reconoces a ti misma. Mientras conducían por las calles de San Francisco, Amelia se permitió, por primera vez en meses, imaginar un futuro que no estuviera definido por los tribunales y los retos. Un futuro en el que pudiera ser simplemente una madre, criando al hijo de Adrian en paz. Aún no sabía que Marco Santoro presentaría una segunda demanda en cuestión de meses, ni que Calvin Rhodes, el antiguo asesor legal de Adrian, aparecería con cartas que revelaban el complicado pasado de Adrian. No sabía que el camino que tenía por delante la pondría a prueba de una manera que los tribunales no lo habían hecho. Pero, por ahora, en ese momento, había ganado, y eso era suficiente. Los meses que siguieron a la victoria judicial trajeron una especie de paz que Amelia nunca había conocido, aunque era una paz teñida de agridulce. Su vientre se redondeó y se llenó. El bebé dentro de ella se volvió cada vez más activo, haciendo notar su presencia con patadas y giros que la hacían reír y llorar a partes iguales. Richard la había ayudado a mudarse de la enorme casa de Adrian a una más pequeña y acogedora cerca del presidio, un barrio con árboles y calles tranquilas, donde los niños jugaban y las familias paseaban a sus perros al atardecer. La casa en sí era modesta para los estándares de San Francisco, pero para Amelia era como un palacio. Dos dormitorios, un pequeño jardín, paredes que no resonaban con el peso de la historia y la reputación. Ella misma pintó la habitación del bebé, en tonos verdes y blancos suaves, cada pincelada un acto de esperanza y sanación. Richard apareció un sábado con los vaqueros salpicados de pintura y una sonrisa que transformaba su rostro, normalmente serio, y juntos montaron la cuna que la fundación de Adrian había proporcionado, riéndose cuando Richard no conseguía averiguar qué pieza iba en cada sitio, a pesar de las instrucciones claramente etiquetadas. Adrian también habría sido terrible en esto, dijo Richard, dando un paso atrás para examinar su trabajo. Podía orquestar acuerdos millonarios, pero no era capaz de montar muebles de IKEA, ni aunque su vida dependiera de ello. Amelia sonrió, con una mano en su espalda dolorida y la otra en su vientre. ¿Lo conocías bien, antes de que todo se viniera abajo entre vosotros? La expresión de Richard cambió, mezclando nostalgia y arrepentimiento. Lo conocía mejor que nadie, excepto quizás su madre. Nos conocimos cuando ambos intentábamos abrirnos camino en un mundo al que no le importaba de dónde veníamos, solo si estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Se sentó en el borde de la mecedora que habían colocado junto a la ventana. Adrian era brillante, despiadado cuando era necesario, pero nunca cruel por el simple hecho de serlo. Tenía su propio código, su propia ética, aunque no siempre coincidieran con la moral convencional. Lo que nos separó fue que yo cuestionara si ese código era suficiente, si la supervivencia justificaba todo lo que hacíamos. ¿Te arrepientes de haberte marchado?, preguntó Emilia, sentándose con cuidado en el pequeño banco que había debajo de la ventana. A veces, pero sobre todo me arrepiento de haber desperdiciado años en silencio que podríamos haber dedicado a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Richard la miró fijamente. Por eso le agradezco que me pidiera que cuidara de ti. Nos dio a ambos una oportunidad de redención que él nunca pensó que tendría. A medida que la primavera daba paso al verano, su conexión se profundizó de forma silenciosa. Richard venía a menudo, a veces con comestibles y cenas para llevar, a veces con libros que pensaba que le podrían gustar, a veces simplemente para sentarse en el porche y ver cómo llegaba la niebla mientras ella bebía té descafeinado y él tomaba café que hacía tiempo que se había enfriado. Hablaban de todo, de su hija, fruto de un matrimonio que había terminado hacía años, que ahora estaba en la universidad y rara vez hablaba con él, de la cocina de su abuela y de las nanas italianas que la anciana cantaba a pesar de su ascendencia irlandesa, aprendidas de una vecina que los querían a ambos, de su mutua sensación de haber vivido al margen de mundos a los que nunca habían pertenecido del todo. Una tarde a finales de julio, cuando se acercaba la fecha del parto y Amelia se sentía demasiado grande e incómoda para hacer mucho más que existir, Richard llegó con una bolsa de su panadería favorita. Cannoli, anunció, dejando la bolsa sobre la pequeña mesa de la cocina.
porque una vez mencionaste que tu abuela solía hacerlos, y pensé que tal vez se calló, de repente inseguro de una forma que ella nunca había visto en él. Amelia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Hormonas, se dijo a sí misma, pero más allá de eso, gratitud por alguien que recordaba pequeños detalles, que aparecía no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Gracias, Richard, dijo con voz entrecortada. Por todo, por estar conmigo en esa sala del tribunal, por estar aquí, por hacer que esto sea menos solitario. Él se acercó, con la mano casi tocando la de ella antes de detenerse. Amelia, tengo que decirte algo, y necesito que sepas que no espero nada a cambio, que no te lo digo para presionarte, ni para cambiar nuestra amistad, ni... Richard, lo interrumpió ella con suavidad, salvándolo de su propia espiral de palabras. Solo dilo. Él respiró hondo. Me importas, más de lo que me ha importado nadie en mucho tiempo. Al verte estos últimos meses, tu fuerza y tu elegancia, y la forma en que te has negado a dejar que nada de esto te derrumbe, me ha recordado que la bondad aún existe en el mundo. Y sé que es un mal momento. Sé que aún estás de duelo por Adrian y que estás a punto de tener a su hijo. Y que lo último que necesitas es... Esta vez ella lo detuvo colocando su mano sobre la de él, un gesto pequeño pero deliberado. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé desde hace tiempo, y aún no sé lo que eso significa, ni si estoy preparada para ello. Pero sí sé que te has convertido en alguien importante para mí, que cuando imagino el futuro, tú formas parte de él. Quizá no de una forma que pueda definir todavía, pero sin duda estás ahí. Los ojos de Richard buscaron los de ella, con una expresión en la que se mezclaban la esperanza y la cautela. Es suficiente, dijo finalmente. Más que suficiente. Comieron cannoli en un cómodo silencio, y cuando él se marchó esa noche, le besó la frente, con delicadeza, con reverencia, nada más. Pero pareció un comienzo. El bebé nació en una cálida mañana de agosto, 2 días antes de la fecha prevista. Amelia rompió aguas mientras regaba el jardín, y cuando Richard llegó corriendo para llevarla al hospital, ella ya estaba cronometrando las contracciones con la intensidad y concentración que la mantendrían durante las siguientes 8 horas. El parto fue largo y agotador, pero no insoportable. Richard se quedó todo el tiempo, sosteniéndole la mano durante las contracciones, limpiándole la frente con paños fríos, contándole chistes malos que la hacían reír incluso a pesar del dolor. Cuando el bebé finalmente llegó, su primer llanto llenó la sala de partos con el sonido de una nueva vida, y Amelia lloró de alivio, alegría y tristeza, todo mezclado. La enfermera lo colocó sobre su pecho, cálido, húmedo, perfecto, y Amelia miró el pequeño rostro que le recordaba a Adrian, algo que no podía negar. Cabello oscuro, ya espeso, ojos serios que parecían estudiarla incluso en esos primeros momentos. La nariz de Adrian, el mentón de Adrian, el potencial de Adrian escrito en cada rasgo. Hola, bebé, susurró, trazando con los dedos la curva de su mejilla. Soy tu mamá. Hemos estado esperando conocerte. Richard se mantuvo a una distancia respetuosa, con los ojos brillantes por la emoción que no intentaba ocultar. Cuando la actividad inicial se calmó y Amelia fue limpiada y trasladada a una sala de recuperación, ella lo llamó para que se acercara. ¿Quieres cogerlo?, le preguntó. Las manos de Richard temblaban mientras cogía con cuidado al bebé dormido, acunándolo con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para las reliquias sagradas. Miró al bebé y luego a Amelia, con una expresión llena de asombro. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó, con una voz apenas audible. Amelia había pensado en ello durante meses, sopesando opciones, tratando de honrar a Adrian y al mismo tiempo dar a su hijo su propia identidad. Ethan, dijo. Ethan Adrian Santoro. Ethan significa fuerte, firme. Y Adrian, bueno, su padre merece ser recordado en su nombre. Richard asintió con la cabeza, acariciando suavemente con el pulgar la diminuta mano de Ethan. Es perfecto, él es perfecto. En los días siguientes, la vida se reorganizó en torno a esta nueva y diminuta persona
que lo exigía todo y daba tanto a cambio. Amelia descubrió un agotamiento que no sabía que existía y un amor que la sorprendió aún más. Cada llanto, cada toma, cada cambio de pañal le parecían monumentales, pruebas de que estaba manteniendo vivo este milagro. Richard resultó ser invaluable, apareciendo con comidas y ropa limpia, sosteniendo a Ethan para que Amelia pudiera ducharse o dormir durante unas preciosas horas. Nunca se extralimitó, nunca se sobrepasó, pero su presencia se volvió tan esencial como respirar. Una noche, cuando Ethan tenía 3 semanas y por fin dormía durante más tiempo, Amelia encontró a Richard sentado en la mecedora, con el bebé dormido sobre su pecho y la mano de Richard extendida protectora sobre la pequeña espalda de Ethan. Ella se quedó en la puerta observando, con el corazón haciendo algo complicado y hermoso en su pecho. Este hombre, que tenía todas las razones para marcharse después de que concluyera el juicio, se había integrado en el tejido de su pequeña familia. No sustituía a Adrian, nadie podía hacerlo, pero había creado algo nuevo junto al recuerdo. Richard, dijo en voz baja, sin querer despertar al bebé. Él levantó la vista y sonrió. Le gusta la mecedora, se duerme cada vez. Se te da bien tratar con él. Él me lo pone fácil. La expresión de Richard se volvió más seria. Amelia, sé que hemos hablado detenidamente sobre esto, sobre tomarnos las cosas con calma, pero necesito que sepas que no voy a ir a ninguna parte, a menos que tú me lo pidas. Esto hizo un gesto para abarcar la habitación, al bebé y a ella. Es donde quiero estar. Amelia cruzó la habitación y se sentó en la otomana junto a la mecedora, con la mano apoyada en la rodilla de Richard. No quiero que te vayas a ningún sitio. Creo que me estoy enamorando de ti. No creía que pudiera, tan pronto después de lo de Adrian. Pero tú no lo estás sustituyendo. Me estás enseñando que en el corazón hay sitio para el dolor y el amor al mismo tiempo. Richard le cubrió la mano con la suya libre y le acarició los nudillos con el pulgar. Una vez amé a la madre de mi hija, pero ese amor se consumió rápido y con amargura. Lo que siento por ti es diferente, más lento, más estable. Es como encontrar un hogar después de años de vagar. Se quedaron así hasta que Ethan se despertó, hambriento de nuevo, y las exigencias prácticas de la paternidad los obligaron a ponerse en marcha. Pero algo había cambiado. Se había asentado. Se había vuelto seguro. 6 meses más tarde, mientras el otoño pintaba San Francisco de dorados y rojos, Richard le pidió matrimonio. No con fanfarria ni con un gran gesto, sino en una tranquila mañana de domingo, mientras Ethan dormía la siesta y ellos estaban sentados juntos en el jardín, con el café enfriándose en sus tazas. Quiero ser su padre, dijo Richard con sencillez. No para sustituir a Adrian, sino para estar presente en todo lo que importa. Y quiero ser tu marido, si me aceptas. El anillo era sencillo. Una banda de oro blanco con un pequeño zafiro que combinaba con la medalla de la santa que ella todavía llevaba. Sí, dijo Amelia, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, me casaré contigo. Se casaron en diciembre, en una pequeña ceremonia celebrada en el mismo jardín donde Richard le había pedido matrimonio, con Ethan acurrucado en los brazos de Richard durante los votos. Sin una gran catedral, sin cientos de invitados, solo amigos íntimos, entre ellos Thomas Brennan, que actuó como testigo, con los ojos empañados detrás de sus gafas. El oficiante habló del amor nacido de la bondad, de las familias construidas tanto por elección como por lazos de sangre, de las segundas oportunidades y del valor para aprovecharlas. Cuando Richard deslizó el anillo en el dedo de Amelia, y ella hizo lo mismo con él, el pequeño Ethan aplaudió con sus manitas regordetas, y todos rieron entre lágrimas. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Ethan durmiera profundamente en su cuna, Amelia se quedó con Richard en el pequeño balcón de su dormitorio, con los brazos de él rodeándola por detrás, ambos contemplando las luces de la ciudad que parecían extenderse hasta el infinito. ¿Crees que Adrian lo aprobaría?, preguntó ella en voz baja. Richard se quedó en silencio un momento, pensativo. Creo que estaría agradecido. Quería que estuvieras protegida. Quería que su hijo fuera criado con amor. Le estamos dando eso. Quizás no de la forma que él imaginaba, pero
Algo bueno, algo duradero. Amelia se giró entre sus brazos y miró al hombre que se había convertido en su marido, su compañero, su ancla. Yo también lo creo. Creo que de alguna manera, donde quiera que esté, sabe que Ethan es querido, que no estoy sola, que su último deseo, dejar algo bueno atrás, se ha cumplido de una forma que ninguno de los dos esperábamos. Besó a Richard suavemente, saboreando el café y la dulzura del pastel de boda, saboreando el futuro y todas sus posibilidades. Dentro, en la habitación infantil bañada por la suave luz de la lamparita, Ethan dormía con un pequeño puño cerrado cerca de la mejilla. En la pared, sobre su cuna, colgaba una fotografía, la única que Amelia tenía de Adrian, tomada meses antes de que enfermara, con su rara sonrisa capturada en un momento de felicidad espontánea. Junto a ella colgaba una fotografía más reciente. Amelia, Richard y Ethan, con las caras pegadas, capturada por Thomas en la boda. El contraste entre el pasado y el futuro, entre lo que se había perdido y lo que se había encontrado, colgaba uno al lado del otro en perfecto equilibrio. 2 años más tarde, en una prometedora mañana de primavera, Amelia se sentó en ese mismo jardín mientras Ethan correteaba tras las mariposas con la determinación que solo los niños pequeños poseen. Richard apareció con una bandeja de café y pasteles recién hechos, y se sentó a su lado en el banco que había sido testigo de tantas de sus conversaciones importantes. He recibido una llamada esta mañana, dijo, con tono cauteloso. De Marco Santoro. Amelia se tensó instintivamente, sintiendo cómo resurgía su antigua desconfianza. ¿Qué quería? En realidad, disculparse y preguntar si podía conocer a Ethan. No para desafiar nada, añadió Richard rápidamente, al ver su alarma. Solo para conocer al hijo de su primo. Dijo que Adrian habría querido que el niño conociera la historia de su familia, incluso las partes complicadas. Amelia miró a Ethan, ese niño precioso que tenía los rasgos de Adrian y su corazón, y que aún no sabía nada de tribunales, desafíos o el complicado legado de su linaje. ¿Qué opinas? Le preguntó a Richard. Creo, dijo Richard lentamente, que podemos controlar cómo se desarrolla, establecer límites. Pero Ethan merece saber de dónde viene. Todo, lo bueno, lo malo, la cruda realidad. Amelia asintió, sabiendo que tenía razón. De acuerdo, pero en nuestros términos, en nuestra casa, y si hay siquiera un indicio de juicio o manipulación, lo detendremos inmediatamente, terminó Richard. De acuerdo. La reunión, cuando tuvo lugar, fue incómoda, pero no hostil. Marco Santoro, más viejo y de alguna manera disminuido sin la armadura del litigio a su alrededor, se arrodilló a la altura de Ethan y le habló con suavidad. «Te pareces a tu padre cuando era niño», dijo con voz ronca. La misma expresión seria, la misma forma de estudiarlo todo como si intentaras comprenderlo todo. Ethan, con la intrepidez de los niños de 2 años, extendió la mano y tocó la cara de Marco. ¿Triste?, preguntó, con un vocabulario limitado pero una percepción aguda. La compostura de Marco se resquebrajó. Sí, pequeño. Triste porque no conocí mejor a tu padre. Triste porque luché contra tu madre cuando debería haberle agradecido que le diera lo que más necesitaba. Entonces miró a Amelia, encontrando sus ojos con algo que podría haber sido respeto. Me equivoqué. Contigo. Con todo esto. Le diste esperanza a Adrian cuando no tenía ninguna, y le diste a nuestra familia un futuro que no merecíamos. Gracias. La disculpa no borró el trauma de las batallas judiciales ni los meses de estrés, pero creó espacio para algo nuevo. Tal vez no el perdón, pero sí la aceptación. Ethan conocería a su familia extendida, comprendería su herencia, pero siempre con la seguridad de unos padres que lo amaban incondicionalmente. Con el paso de los años, la vida se convirtió en la hermosa rutina de criar a un hijo, construir un matrimonio y crear tradiciones que les pertenecían solo a ellos. Cada año en el cumpleaños de Ethan, visitaban juntos la tumba de Adrian, dejando que el niño dejara flores y le contara a su padre cómo había sido su año, sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de preescolar. Amelia cumplió su promesa a Adrian,
enseñando a Ethan sobre su padre con honestidad, pero también con amor, sobre un hombre que había cometido errores, pero que al final había intentado ser mejor, sobre la importancia de usar el poder de forma responsable, de elegir la bondad por encima de la conveniencia, de comprender que el legado no tenía que ver con la riqueza, sino con los corazones que habías tocado. Y Richard se convirtió simplemente en papá, no en padrastro, ni en padre adoptivo, solo papá. El hombre que enseñó a Ethan a montar en bicicleta, que le leía cuentos antes de dormir con voces graciosas, que acudía sin falta a todos los eventos escolares y citas médicas. En el séptimo cumpleaños de Ethan, mientras estaban en ese mismo jardín, ahora lleno del caos de los niños jugando y los padres charlando, Amelia sintió el brazo de Richard deslizarse alrededor de su cintura. ¿Eres feliz?, le preguntó, aunque sabía la respuesta. Profundamente, respondió ella, viendo a Ethan reír con la alegría pura que solo los niños poseen. Adrian me dio este regalo, este niño hermoso y perfecto. Pero tú también me diste algo. Una familia, un hogar, la oportunidad de construir algo duradero a partir de lo que podría haber sido solo una tragedia. Richard le besó la sien. Nos dimos eso el uno al otro. Tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar de la amargura, la esperanza en lugar de la resignación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores que parecían casi demasiado hermosos para ser reales, Amelia pensó en aquella noche, hacía tanto tiempo, en la que un hombre moribundo le había pedido algo imposible. Pensó en el miedo y el valor que requería aquella decisión, en las tormentas que habían superado, en la paz que habían encontrado. El amor, había aprendido, se manifestaba de muchas formas. El amor desesperado de un hombre que se enfrentaba a la muerte. El amor constante de una pareja que decidía quedarse. El amor feroz de una madre por su hijo. Y el amor tranquilo de construir una vida juntos, día a día, hasta que esos días se sumaban para convertirse en algo extraordinario. En la fotografía que se tomaría esa noche, con todos reunidos y Ethan apagando las velas con un soplo decidido, se podía ver todo eso. El pasado reconocido en los rasgos heredados, en la medalla que Amelia aún llevaba, en el nombre que Ethan portaba, y el futuro brillante y prometedor en la familia que habían elegido, en el amor que había crecido a partir de las semillas más improbables. Adrian Santoro había querido dejar algo que sobreviviera a su imperio, a su reputación, a sus errores, y lo había conseguido. No solo en el hijo que llevaba su nombre, sino en la capacidad de crecimiento y sanación que había despertado en el corazón de una joven, en la segunda oportunidad que le había dado a un viejo amigo, en la familia que se había formado en torno a su último acto de esperanza. El legado que había buscado no se encontraba en las salas de juntas ni en las cuentas bancarias. Se encontraba aquí, en un jardín lleno de risas, en un niño amado más allá de toda medida, en dos personas que habían aprendido que lo más valiente que podemos hacer es volver a amar después de una pérdida. Y mientras las velas parpadeaban en el crepúsculo, Amelia susurró una oración de gratitud. A Adrian, por el regalo de Ethan, a Richard, por el regalo de la amistad, y a cualquier fuerza que guiara a las almas perdidas hacia el otro en la oscuridad, ayudándolas a encontrar el camino a casa. El final no era un final en absoluto, sino un comienzo que continuaba con cada amanecer, cada hito, cada momento de gracia ordinaria. Y en esa continuación, el verdadero legado de Adrian Santoro perduró, no en piedra o acero, sino en el amor que se multiplicaba y perduraba.